Hola, estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Mi saludo desde la Iglesia Central de las Flores. Estamos muy contentos, feliz nuevamente con el repaso de la lección. Y hoy tenemos nuestros dos invitados, pero antes de eso vamos a orar. ¿Qué le parece? Vamos a invitar a Carlos para que él nos guíe en la primera oración. Muy bien, querido amigo que estás ahí, acompáñanos en esta oración, por favor. Padre mío, Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que estamos aquí presentes, Señor, para poder meditar, estudiar en tu palabra. Y es por eso, Señor, que pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en estos momentos, para que, Señor, todo sea inspirado por ti y todo lo que hablemos, Señor, sea sacado de tu palabra. En Amén, tu Señor. nombre bendito, mi amado y buen Jesús. Amén. Amén. Muy bien, después de habernos comunicado con Dios, estamos muy contentos, felices, Iraima y Carlos, y quisiéramos presentarlos a ellos. Es Iraima Colmenares de Venezuela, así que estamos muy contentos y muy felices por tenerlo ahí es parte de nuestra iglesia también ella. Y aquí está nuestro hermano Carlos, que ya quizás ustedes, la mayoría lo conoce, él es un anciano joven, así que también le damos la cordial bienvenida a Carlitos. Muy bien. El título de la lección de esta semana se llama La resurrección ante la cruz. Y es la lección número 5 ya, para el día 29 de octubre. Qué rápido se está pasando ya el año. Y en esta semana hemos tenido pues la celebración de nuestro aniversario de la Iglesia de las Flores. Lo hemos pasado genial, adorando a Dios, cantando, capacitándonos con un programa todo especial cristocéntrico. Así que los que hemos asistido, los que hemos venido, la verdad que nos llevamos gratos recuerdos de una iglesia misionera. Muy bien, ahora sí vamos a mencionar el texto clave o el texto central. Está registrado en el libro de San Juan. Le dijo a Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y dice: ¿crees esto, amigo o amiga o hermano? O quizás de repente eres uno que de repente aplastó y le has dado vamos a decir, no, te has conectado con el internet. Yo diría aquí claramente que aquí está hablando Jesús de la resurrección. Ya la semana pasada hemos hablado de la muerte, pero acá ahora está hablando ya la resurrección del Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo ya se hablaba de la resurrección y ahora en el Nuevo Testamento se va a confirmar ya en la otra semana. Pero aquí claramente dice: el que cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto, hermano? Justamente acá tenemos dos invitados para que ellos nos van a poder desarrollar, y quédate con nosotros. La verdad estamos muy contentos que puedas conectarte siempre con este hermoso canal. Muy bien, ahora sí vamos a con las preguntas. Hermano Carlos, número uno dice: a Moisés se le permitió entrar a la Canaán terrenal, pero fue llevado a la Canaán celestial. Y cuéntanos cómo ha sido ese caso, según el texto, según su comprensión. Queridos amigos, es algo muy importante estudiar este tema. En el caso de Moisés, hermanos, es algo interesante porque él quería entrar a la tierra prometida, ¿no? Él trabajó, él se aguantó todo lo que había pasado con este pueblo tan especial, ¿no? Pero cuando él comete ese pecado al golpear la roca, Satanás lo reclama, pues, ¿no? En un momento lo va a reclamar. Pero es algo maravilloso porque la Biblia misma nos comenta, ¿no? Que es el mismo Dios, el mismo Jesús, que Él lo resucita, ¿no? Y lo hace ver que lo maravilloso es no fijarnos en la Canaán terrenal, ¿no? En lo que se puede ir rápido, ¿no? En lo que pareciera que es hermoso, bonito, ¿no? Lo que me espera. Es mejor tal vez la Canaán celestial, donde ahí ni el ladrón, ni la polilla, ni nada
va a malograr lo bonito y hermoso que es, ¿no? Y cuando Moisés se enteró que iba a esa Canaán, creo que patitas, creo que le faltó, hermanos, para que vaya a esa tierra prometida, ¿no? A la Canaán celestial. Pero que nuestro Dios es tan maravilloso, tan poderoso, que a sus hijos leales y fieles hasta la muerte, Él le dará la oportunidad de resucitar, de levantarse otra vez de aquella muerte e ir a la Canaán celestial, mi querido hermano. Sí, Carlos, es cierto, justamente en esa parte vemos, ¿no? En el Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Interesante, si Dios hizo la constelación, las galaxias, los millones de estrellas o los soles que tenemos en este mundo, ¿cómo no va a poder resucitar al ser humano? Él lo hizo y Él sabe cómo volverlo nuevamente a revivirlo, ¿no? Con ese poder de su palabra. Así que en esa parte está claro. Pero también vemos, hermanos, si hablamos de la resurrección, tenemos que hablar de la muerte, ¿no? Porque ahí en esa parte cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso está en San Juan 14:6. Y ahí ese texto justamente nos habla que en Él está la vida, hermanos. ¿Y dónde está la muerte? En Satanás. Dios nunca quiso que haya la muerte, pero por causa del pecado, todos morimos. Pero hay esperanza a través de Cristo Jesús, que Él vino a ofrecerse voluntariamente por amor a la humanidad, por amor a ti. Aunque nosotros no lo merecemos esa gracia bendita, Él ha muerto en la cruz y solo tenemos que aceptarlo, tenemos que creerlo y tenemos que seguirlo. Y cada día tenemos que estar respirando el amor de Dios a través de su palabra. Muy bien, vamos con una segunda pregunta, esta vez a nuestra hermana Iraima. Ahora sí, la resurrección de Moisés está rodeada de contenciones y disputas con Satanás. En esta, la primera resurrección registrada en la Biblia, ¿cuál cree que es la naturaleza de la disputa? ¿Por qué se estaban disputando ambos? Muchas gracias, querido hermano Manuel, por esta interesante pregunta. Y déjeme decirle que esta respuesta es simple, solo que hay que detallar algunos asuntitos que están alrededor de esta respuesta. ¿Saben por qué les digo esto? Porque así como lo estaba indicando nuestro hermano Manuel, el que ha sido el generador de la muerte es Satanás. Pero fíjense ustedes que en este aspecto, en esta disputa entre Jesús y Satanás con la resurrección de Moisés, sucede algo y nos trae a nosotros actualmente una filosofía o una teoría que es sobre la inmortalidad del alma, ¿sí? Y es justamente, por eso es que le digo que es muy especial esta respuesta, porque si nosotros vemos este origen se dio con los padres de la iglesia griega de Alejandría, ¿verdad? Donde ellos en esa oportunidad de la resurrección de Moisés percibieron a dos Moisés. Un Moisés vivo, espíritu, que ascendía a los cielos con los ángeles. Y otro Moisés muerto, su cuerpo enterrado en la tierra. Esto se suma y es lo que origina entonces que el cuerpo muerto, ¿verdad? Está disponible para que entre un alma presente y ande por allí. Es lo que se llama entonces la inmortalidad del alma. Pero en lecciones anteriores nosotros hemos aprendido algo muy contundente, que es que la muerte es la separación de ¿qué? Del cuerpo que va a su origen al polvo y del dador o el aliento de vida que va a su origen, que es a Dios, ¿verdad? Quien sopla ese aliento. Entonces, esa separación es lo que se llama muerte. Y para darle respuesta a esta interesante pregunta de qué disputaba la naturaleza, la disputa entre Jesús y Satanás en cuanto a la resurrección de Moisés, lo podemos conseguir allí en nuestra Biblia, porque tenemos esta frase muy popular entre nosotros: si la Biblia lo dice, lo creo, porque escrito está.
Y vamos a abrir allí en el libro de Judas. El Judas tiene un solo capítulo, ¿verdad? Su verso número 9, donde me pueden acompañar a leerlo. En la primera parte de este versículo dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés. Entonces, ¿cuál fue la disputa? La disputa fue entonces el cuerpo, no fue un alma sobreviviente, como actualmente se tiende esa teoría de la inmortalidad del alma. Por otra parte, hay otro detalle que justamente lo podemos encontrar en la historia de la muerte de Moisés. En Deuteronomio 34 podemos ver que Moisés murió a los 120 años, ¿sí? Y que justamente a esa edad el Señor lo enterró en un lugar escondido en el valle de la tierra de Moab. Nadie vio ¿cómo le digo yo? La resurrección de Moisés. No se sabe qué tiempo estuvo él en esa tumba, pero los escritos de nuestra hermana Elena G. de Quay en el libro Profetas y Patriarcas, en la página 511, 512, voy a parafrasear un poco esta cita, ¿no? Dice que Cristo mismo, acompañado por los ángeles que enterraron a Moisés, descendieron del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Por primera vez. En este caso de Moisés y en esta lección que estamos desarrollando en este día, podemos ver de que la resurrección antes de la cruz se refiere a varios casos, pero el principal es de Moisés. Y la respuesta, mi hermano, es el cuerpo entonces de Moisés. Interesante, hermana Iraima, por esa ampliación de esta respuesta con Deuteronomios, con Judas, el libro también. Y ahí nos va contando, ¿no? Ahí vemos, alguien dijo, no, hermanos, ¿quién lo enterró a Moisés? Pero ahí la pluma inspirada menciona, hermano, que los ángeles bajaron a enterrarlo a Moisés. Y como dijo nuestra hermana, no sabemos cuántas horas, cuántos días. Ese es un misterio que algún día de repente preguntaremos a Dios o a Jesús en el cielo, siempre y cuando que también podemos llegar a ese lugar hermoso que nos ofrece. Sí, y algo más, hay un detalle más en esta resurrección, que quedó asegurada para siempre la resurrección. Desde esta primera resurrección de Moisés, es entonces asegurada para todos los justos muertos que van a vivir en ese glorioso día. Amén por eso, mis hermanos. Amén. Claro, ahí está la esperanza, ¿no, Carlos? Justamente para eso nos estamos preparando cada día y queremos prepararnos con ustedes, con tu amigo, hermano jovencito, adulto, mayor. Todos estamos con ese propósito y con esa promesa. Vamos con la pregunta número 3, hermano Carlos. Ahí dice en un texto Hebreo 2:14, ¿quién dice la Biblia que tiene el poder de la muerte en ese momento? ¿Satanás? Y el que estaba, dice, diciendo Moisés era un pecador, o él murió, yo tengo poder para la muerte, etcétera, etcétera. ¿Qué dice, hermano? Claro, en estos momentos es Satanás, ¿no? Quien tiene ahorita el poder, ¿no? De la muerte. Pero eso no quita, hermano, que nosotros dejemos de confiar en Dios, ¿no? Eso no quita de que, bueno, Satanás en cualquier momento puede, ¿sabes qué? Decirnos, mira, esta cosita te puede parecer mejor y hacernos tentar y caer en pecado y reclamarnos como suyos, ¿no? Pero ni aún así, ¿no? Vemos la disputa que quiere tener con el mismo Jesús por el cuerpo de Satanás. Y eso también se queda con las ganas de llevar a su cuerpo, porque al final eso se lo lleva, pues, ¿no? Entonces también nosotros no hay que tener miedo, no hay que pensar que ya la vida acaba con la muerte, ¿no? Sino hay que seguir confiando en Dios a pesar, porque la vida, hermanos, en Cristo es hermosa y esperar en Él aún mucho más. Porque cuando Él venga y sean los primeros en Cristo, resucitarán primero. Así que, hermanos, Satanás puede tener el poder de la muerte y todo, pero quien tiene el poder de la vida vale más.
Gracias a Carlos. Vamos a ver a Hebreos 2:14, hermano. A ver qué dice Hebreos, porque este texto, hermano, me inquieta un poco. Mira, ahí claramente dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. O sea, todo pecador, hermano, Satanás reclamaba como suyos, porque decía, él me pertenece, él es un pecador. Y cuando fue Miguel, que tiene el otro nombre de Jesús, Miguel, por si acaso es Jesús, tiene varios nombres en la Biblia, y fue a reclamar por el cuerpo, como dijo ya nuestra hermana, no ha sido un espíritu, ni ha sido un alma, etcétera. No, el alma es viviente, pero cuando ya muere ya no es alma, ya se separaron ya. Bueno, pero aquí justamente Satanás tenía, dice, el imperio de la muerte, que es el diablo. Es cierto, pero todavía Jesús murió después de aproximadamente 1700 años después, o sea, ya, y ahora han pasado 2000, viene a ser casi 3700 años. O sea, él se creía dueño de los pecadores. Por eso él es como que nos secuestra ahí, ¿no? Y él era el acusador. Él dijo, no, no te lo puedes llevar porque él también ha sido pecador, Moisés. Pero Dios no quiso que se quedase en esta tierra. Quiso llevárselo a la Canaán celestial. ¿Y cómo podemos evidenciar? Con la transfiguración, ¿no, Carlos? Muy bien. Interesante, mira, pero vamos con otra pregunta, hermana Iraima. Mira, pregunta 4, no, ¿por qué esta viuda le hablaba tan duramente a Elías? ¿No? ¿Y por qué acusaría a la persona que salvó a su hijo? ¿No? Pero eso está en 2 Reyes 17, 17 y 18, podemos verlo. Sí, correctamente, mi hermano Manuel y todos los que nos están escuchando esta historia maravillosa, porque es que estamos hablando de las resurrecciones antes de la resurrección de la cruz de Jesús. Y es precisamente estos casos en los que entran estos dos casos del Antiguo Testamento. Y son muy importantes destacar precisamente porque aquí nos enseña esta lección algo muy particular, la fe. Ya hemos visto en lo que hemos estado hasta ahorita estudiando sobre esa resurrección primera con Moisés y eso que quedó asegurado de que no todo está perdido después de la muerte, sino que hay una esperanza. Pero en esa esperanza se desarrolla la fe. Y es el caso en el cual tenemos acá en el Antiguo Testamento. Hablan de dos casos, pero me corresponde hablar sobre la viuda de Serap. ¿No? Y bueno, quiero decirles que la palabra de Dios nos está escrita para ayudarnos a nosotros. Sí es cierto, muchos pueden decir, oh hermana, eso es hace años, eso fueron historias viejas, pero qué lindo cuando usted la lee y le deja el mensaje actual para usted, porque son testimonios, son anécdotas de personas como usted y como yo. ¿Y por qué le digo esto? Porque quisiera que cuando tengamos la oportunidad en casita de poder irnos allí a Primera de Reyes, en el capítulo 17, poder estudiar bien esta historia, podemos darnos cuenta que muchos de los que estamos acá y de los que están allá en casita pueden vivirlo como en primera persona, ¿sí? Y no voy a mencionarle mucho, solo les voy a comentar que este suceso ocurrió durante la gran apostasía de Israel, bajo la influencia del rey Acá y de su esposa pagana, Jezabel. Mientras una grave sequía estaba devastando la tierra, Dios ordenó a Elías a que fuera a una pequeña ciudad llamada Serapia, ¿verdad? Que no pertenecía a Israel. Allí fue que conoció a esta viuda con su hijito, pero no la conoció en un mejor momento, la conoce en un momento de hambruna, en una necesidad que había en esa ciudad, en ese pueblo pagano. Esta mujer estaba haciendo el único, último bocado de comida que tenía ella y lo estaba preparando para dárselo a su pequeño hijo o tal vez al joven hijo. Ella esperaba después de eso la muerte. No había más. Y justamente en ese desastre es que Elías conoce a esta mujer y le hace el milagro de el milagro de la harina
y el aceite. Pero la pregunta que nos hace el hermano Manuel en esta oportunidad es, ¿por qué esta viuda le habló bruscamente, no? Le habló mal al profeta Elías, siendo que el profeta le había hecho el milagro, ¿sí? Pero sucedió esto después de que había pasado la hambruna. El hijo de la viuda fenicia enfermó de gravedad. Enfermó, mis hermanos, y en poco tiempo murió. Así que esta historia relata que esta mujer desesperadamente llegó a suplicar ayuda al profeta Elías, al profeta de Dios. Ahora yo quiero que nos coloquemos en este contexto y en esta realidad nosotros ahora. Esta mujer no conocía de Dios, no sabía. Y si nos vamos allí al verso 17, al capítulo 17, verso 19, allí vemos que sí hubo una respuesta brusca y esa respuesta la podemos estar dando nosotros ante una situación de perder a un ser querido, mis hermanos. Podemos decirle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Esta viuda le reclamó a Elías y le dijo, ¿acaso vienes a recordar mis pecados? ¿Qué te he hecho? Por eso las lecciones de la Biblia son significativas para nuestras vidas cuando las traemos a esta primera persona. Sin embargo, aquí nos habla sobre una fe, la fe que tuvo esta mujer en buscar al profeta de Dios para suplicar por la vida de su hijo. Y vemos cómo Dios escuchó la súplica de Elías. ¿Y qué pasó acá? Vemos un final hermoso, gozoso, alegre, porque Elías pudo entregarle a su hijo sano, vivo, completo, un cuerpo completo, con el mismo joven radiante, hasta mucho mejor estaría. Entonces quiere decir que en estas situaciones de dolor que solamente el enemigo es el que nos presenta, en la muerte, nosotros tenemos que tener vivos, pase lo que pase, vivos la fe y la certeza de que el Dios Todopoderoso va a resucitar a nuestros seres queridos en ese gran día, porque nuestra fe no puede quedar limitada. Al contrario, en estas historias vemos cómo el Señor sí está allí atendiendo a todas esas dolencias que tenemos con nuestros seres queridos. Gracias, hermana Iraima. Interesante su respuesta y todo lo que usted ha hecho, un pequeño comentario bastante amplio. Bueno, exactamente esa parte. En el versículo 22 quisiéramos resaltar del el capítulo 17, 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres el varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea, como dice, hay personas que no creen en Dios, pero aquí aquí en el versículo 22, Jehová oyó la voz de Elías. Cuánto importante es que tú y yo, hermanos, estemos conectados con Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos use para que cuando lleguemos a unas circunstancias como esta, ¿no? La muerte, la enfermedad o situaciones difíciles, Dios pueda escuchar tu oración y puedas pedirle una oración por un enfermo, por un necesitado, Dios te va a utilizar. Así que Dios nos puede usar. No interesa, hermano, quien seamos, jóvenes, adultos, no interesa tampoco el nivel de estudios. Hermano, no interesa si has estudiado o no has estudiado. Lo importante es que tengas un corazón contrito, buscando cada día a Dios. Así que dio gran testimonio por la palabra de Dios y por ese maravilloso milagro. Vamos ahora sí, Carlitos, otra pregunta casi por ahí. Dice, ¿cuál es la acusación hecha contra Eliseo? Y a Dios, ¿no? Según de Reyes, y 4:16 y el 4:28. Dice, ¿por qué crees que Dios resucitó a la hija a la vida? ¿Por qué? Gracias. Bien, ¿no? Ahora le toca a Eliseo, ¿no? Pero acá llama la atención, ¿no? Porque acá es una tsunamita, ¿no? Que por lo que se ve tiene un esposo, tiene siervos, no era pues una persona viuda como, ¿no? Que vemos aquí con lo que pasó con Elías. Entonces esta mujer
Dice, ¿no? Que se sorprende al escuchar la noticia que le da Eliseo de que va a tener un hijo, ¿no? Dice, no, no te burles, pues, ¿no? Ya, pues, pues, no, no te burles de mí, pues, ¿no? Ya sé que tú eres el anciano, no te burles, pues, ¿no? Pero dice la Biblia que pasa un tiempo, dice, ¿no? Y tiene un hijo. Y yo me imagino, pues, acá mi hermana Iraima, ¿no? Que ella es madre, ¿no? Cuando tiene un hijo, ¿no? Obviamente sus ojos brillan, quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Y cuando dice que este joven le comienza a doler la cabeza, me imagino que habrá tenido tal vez un derrame o algo así, me imagino en ese tiempo, no lo sé. Pero dice que muere ese joven. Y la mujer obviamente tiene una desesperación como madre. Y hace lo posible para que ir al encuentro de Eliseo. Y cuando va al encuentro, ella prepara todo, dice, ¿no? Y y le dice a su marido que confíe. Damos cuenta que la mujer tenía tanta fe y lo que a mí me sorprende más es que no era una israelita, no era de un pueblo de Israel que conocían de Dios. Se puede decir, una pagana. Se puede decir que ella porque tenían adoración a otros dioses, pero aún así su fe en Dios era primero. Y hermanos, amigos, esta mujer va al encuentro con Eliseo. Eliseo obviamente lo manda a su aprendiz, que es Jesse, ¿no? Jesse, bueno, como no es su nombre. Pero esta mujer aún se siguió aferrando a mí, no te voy a dejar, Eliseo. Si tú no vas, no te voy a dejar. Y vemos, ¿no? Que la fe de esta mujer hasta el final, una madre nunca va a dar por perdido a su hijo, ¿no? Y yo sé que querida hermana que tú me ves, querida amiga que tú me estás viendo en estos momentos, yo sé que tú harías todo por tus hijos, todo. Y recuerda, mantén siempre tu fe en Dios. Si has perdido un hijo, que es lo más doloroso, bueno, yo no lo entiendo porque aún soy hijo. Pero si tú has perdido un hijo, ten fe que tu hijo volverá a resucitar, volverá a estar de pie. Como esta mujer, quien se mantuvo siempre fiel y la gloria, vio la gloria de Dios. Y hermanos, es maravilloso, me imagino, ustedes que son padres, ¿no? Ver que su hijo vuelva porque es común que un hijo entierre a su padre, ¿no? Es lo que debería ser normal. Pero ahora vemos en esos tiempos que no es así, ¿no? Así que hermanos, vemos cómo esta mujer, ¿no? Le reclama a Eliseo porque no pidió un hijo, pero Dios le da la oportunidad a este hijo y hace todo lo posible confiando en Dios para que su hijo esté sano, para que esté vivo. Y Dios le responde su oración. Dios le responde su angustia. Y su hijo lo tiene de nuevo. Gracias, Carlos, por esta explicación también interesante. Yo creo que ustedes, amigos, también en casa abren la Biblia, los textos que estamos mencionando, para que usted descubra las maravillas que Dios ha hecho tanto en el Antiguo y en el Nuevo, porque se complementan la Biblia. Y ahí en el versículo 4:37 dice, así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra. ¿Se da cuenta, hermano, cuando a veces uno todavía queremos milagros? Pero no basta que tú pidas milagros, no siempre se te va a dar, hermanos. Porque a Dios o a Jesús, Él sabe hacer las cosas, hermano. A veces podemos pedirle muchas cosas. Ya, Señor, quiero ahorita, ya, esta semana, este mes, este año, por favor. Pero Dios sabe cuándo lo vamos a hacer. Y acá dice, y después tomó su hijo y salió. O sea, tuvo una gratitud a Dios que se echó de rodillas, se inclinó delante de quién? Justamente delante del profeta Elías, de Eliseo, perdón. Y así que interesante. Yo creo que no necesitamos un milagro, hermanos. El hecho que tú respires, el hecho que andes y hables y estés lúcido, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ese es un milagro cada día que tú despiertas. Y tenemos que seguirles tener la gratitud a Dios. Muy bien, vamos con una pregunta más. Hermana Iraima dice, en esta multitud había una mujer que ha estado enferma durante 12 años. Pero ¿cuál es el objetivo de esta mujer? ¿Tocar al manto de Jesús?
o algo así. Muy bien. Bueno, podríamos decir que tal vez no podríamos salirnos un poquito, ¿no? Del contexto, porque realmente estamos hablando de la hija de Jairo, ¿no? La niña de 12 años. Pero es necesario detallar un poquito, ¿no? En este caminar, Jesús venía de predicar, ¿no? De dar el mensaje. Llegó acá en su bote y justamente las personas lo abrumaron. Y lo abrumaron porque venía Jairo, ¿no? A hablarle de la situación de salud de su hija. Entonces Jesús necesitaba caminar, ¿no? Para poder llegar al hogar en la desesperación que traía Jairo, ¿no? Como papá. Sin embargo, hay algo que detiene a Jesús, ¿sí? Y esta mujer, dice la historia que tenía 14 años con una enfermedad, un flujo, ¿no? En el cual, pues ella había padecido, había tal vez entregado todos sus recursos a grandes médicos, había una necesidad. Jesús iba camino a la casa de Jairo, pero en los planes de Cristo, el tiempo es diferente al que nosotros pensamos. Esta mujer, en la historia vemos allí cómo ella dijo, con tan solo tocarlo, seré sana. Creer, creer. Y yo me preguntaba, en esta historia, ¿por qué aparece esta mujer en el medio del camino como para detener a Jesús, ¿no? A ir a sanar a esa niña. Y es precisamente en nuestra aplicación espiritual, mis hermanos, nosotros necesitamos creer de que sí Jesús hará grandes milagros. Cuando hablamos de la resurrección, así como la muerte no tiene diferencias étnicas, culturales, políticas, económicas, lo que el Señor nos está entregando tampoco tiene una diferencia. La gracia divina es para todos, es para ti, es para mí, es para todos. Entonces, no dejemos por nada del mundo, así como esta mujer extendió entre la multitud, extendió su brazo solamente para tocar un poco del manto del Señor. En esa es la manera de nosotros también poder extender un poco más y confiar en esas hermosas promesas. Gracias, Iraima. Es cierto, a veces podríamos decir, ¿cuál es el que le salvó a esta mujer de 12 años que tenía flujo? ¿Será el manto, la tela? Porque la tradición dice, hermano, también un pedazo de madera también sana, ¿no? O un poquito de agua, El agua agua bendita, bendita ¿no? también salva, ¿no? O cura o bendice la casa. Pero hermano, no es el manto, es la presencia de Dios. Es Jesús mismo, hermano, que Él tiene poder. No es el manto, ni los clavos, ni la cruz, es Cristo mismo. Es por eso que justamente interesante esta historia. Como decir, Jairo dijo, no, ¿para qué se distrae aquí Jesús con unas cosas que es simple? Mi hija está enferma, ya está grave. Y Jesús no me hace caso. O sea, Jairo quería manipularlo. Ya rápido, camina, camina, por favor. Hablan paso y lo estoy llevando a Jesús para que lo sane mi hija. Pero Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dicen, no, pero ¿quién te ha tocado si todos te aprietan y dices quién me ha tocado? Entonces, es una cosa que parece, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, pero Jesús sintió un toque de fe. Ahí está. Si tú tienes fe, si tú crees en Dios, hermano o amigo, puedes ser salvo. Puedes ser salvo. Tienes que creer, aunque no lo veas, aunque no lo toques, pero Dios es un Dios de amor. Muy bien, vamos a pasar a otra pregunta. Ya pregunta 7. Carlos dice, ¿qué está pasando con Jairo? Dice, Jesús tiene un sentido común, pero toma en cuenta. A ver, explícanos esa partecita, hermano. Llegó el momento de hablar de Jesús, ¿no? De hablar de nuestro Maestro, de nuestro Dios, de nuestro amigo, quien nos conoce. La hermana Elena comenta que Jesús dice, me parece muy maravilloso, que
cada ciudad que él iba y pasaba, dice que ya no se escuchaba ni un clamor, ni un llanto, ni una necesidad. Era, hermano, yo quisiera que Jesús pasara por mi casa también así ya y me sanara mis problemas. Entonces, pero vemos que el Señor nos entiende. Él tomó la forma humana para entender a su creación. Y es por eso que él, cada lugar que él iba, es por eso que él se detuvo en el camino cuando iba a la casa de Jairo para ayudar a esta mujer, ¿no? Y la primera cosa que hace es la calma. Dice, no temas, tranquila, tu fe te ha salvado. Pero ahora vemos el otro contexto de Jairo. Jairo era pues un líder muy conocido. Y como cualquier padre, como nuestro hermano, ¿no? Ahora le toca a los padres, ¿no? Hablamos de las madres hace ratito, pero también hablamos de los padres. Yo sé que tú, querido amigo, tú como padre también harías todo lo posible por tu hijo, por tu hija. Y Jairo, ¿no? Dejó su orgullo y fue en búsqueda del maestro. Fue en la búsqueda de aquel que sanaba, que daba alegría, que daba vida. Pero hermanos, cuando él busca a Jesús y estaban viniendo ya, le dan la noticia, querido amigo, que su hija ya, que no molesta más al maestro, ya murió. Ya hay que prepararnos, hay que contratar a las plañideras y que la vida siga. Pero hay algo que yo quiero resaltar en Marcos capítulo 5, el verso 36, ¿no? Pero Jesús, luego que oyó, o sea, Jesús siempre estuvo oyendo, dice, ¿no? Lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. Sabía lo que pasaba a Jairo, sabía, le entendía. Mira, Jairo, tranquilo, si tú crees, vas a ver mi gloria. Y hermanos, cuando llega, ven que ya las plañideras estaban ahí llorando, todos, era como el Lima la gris, ¿no? Todo era oscuro, tétrico ya. Pero Jesús, Él es la vida, y llegó y puso todas las cosas en orden, ¿no? Él entra, ¿no? Con sus discípulos, cierra todo, ¿no? Hace que salgan algunas personas, ¿no? Solamente se queda ahí con algunos discípulos. Y le dice a aquella niña, ¿no? Talita Kumi, ¿no? Muchacha, a ti te digo, levántate. Y hermanos, qué maravilloso. Me imagino que Jairo en ese momento se ha dado cuenta de que los tiempos de nuestro Dios son perfectos. Nunca demora y nunca es temprano. Es perfecto. En el momento que tú menos esperas, el milagro ya está ocurriendo. Pero como dice Jesús, no temas. Cree solamente y verás su gloria. Pero hermano, esta historia no tiene sentido si tú no lo crees. Si tú solamente lo ves como una historia para contártela a tu niño y para que vaya a dormir tranquilo en la noche. Tienes que creerlo. Este ejemplo no está ahí solamente para que esté y ya. Es para que tú, querido amigo, tú, querido hermano que estás escuchando, el dolor es grande. Es grande. Pero Jesús ya lo dijo, no temas y cree solamente. Gracias, hermano Carlos. Ahora sí pasamos ya casi a la última pregunta, hermana Iraima. El tiempo ha sido corto, pero tenemos que responder una más. Dice en San Juan 11:4, ¿qué razón da Jesús a sus discípulos con respecto a la resurrección de Lázaro? Ya avanzado, ya estamos terminando esta lección y estamos terminando precisamente con ese quinto caso de las resurrecciones antes de la cruz, y es precisamente la resurrección de Lázaro, una también de las importantes, ¿no? Que creo que tienen una enseñanza mucho más significativa, ¿no? Si se podría decir de esta manera. Fíjense que también en esta resurrección de Lázaro, Jesús utiliza la metáfora del sueño para referirse de la muerte, para referirse a hablar de la muerte. Y conocemos la historia allí, ¿verdad? Registrada, muy conocida, muy famosa, la resurrección de Lázaro. Sin embargo, Jesús no fue de una vez al ser llamado, era su amigo que estaba enfermo. Él no acudió de una vez, la historia nos dice que al cuarto día. Y yo pregunto, ¿no? Yo consulto acá.
al cuarto día de una persona, un cadáver ya, un muerto, está ya en un estado de descomposición. O sea, afirma su descomposición que está muerto, muertito, muertito, cadáver. Y la descomposición hace ciertas diferencias, ¿no? Su olor, la piel, cómo drena algún líquido, ¿verdad? Sin ser muy explícitos, pero sin embargo, Jesús le dice a Marta, le dice, tu hermano resucitará. Y claro, Marta en su fe estaba creyendo que era, claro, por supuesto, la resurrección final. Sin embargo, Jesús iba a hacer ese gran milagro de la resurrección ese día. Pero necesitaba hacerlo porque era necesario que se demostrara que él tenía poder de vencer la muerte. Y su voz, hay una historia, no, hay un testimonio de un predicador que indica que la voz de Dios era tan poderosa, tan crucial, que él tuvo que decir, Lázaro, ven fuera. Porque si nada más hubiera dicho, ven fuera, muchos más muertos se hubieran levantado. Por eso tenía que ser explícito con Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y era necesario porque Jesús necesitaba mostrar que él tenía poder de vencer la muerte. Y quiero hacer referencia a nuestro versículo de memoria de esta semana, allí en Juan 11, y vamos a leerlo, porque justamente viene haciendo referencia a este caso de la resurrección, el quinto caso de la resurrección, que es con Lázaro. Dice Juan 11, 25, y le dijo Jesús, le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la pregunta de hoy. ¿Crees esto? ¿Crees que así como existieron estos 5 casos de resurrección y que no es solamente una historia, es el comienzo de la esperanza de esa gloriosa venida de Cristo, de ese glorioso día donde ya no va a haber ya ni llanto ni dolor y donde vamos a poder experimentar el gozo, querido amigo, de poder abrazar a nuestros seres queridos que han fallecido, porque tenemos esa gloriosa esperanza en Cristo Jesús. Amén. Es cierto, hermanos. Aquí nuestra hermana Iraima habló algo muy importante y ella detalló cómo Jesús llama por su nombre. Y la verdad que no me había dado cuenta ese detalle. Es cierto, si Jesús hubiera dicho que ven afuera, hubieran resucitado más. Pero como dijo, no, Lázaro, ¿por qué resucitó a Lázaro? Porque era amigo de Jesús. Porque Lázaro amaba a Jesús, le seguía a Jesús, era un fiel discípulo de Jesús. Yo pregunto, algún día cuando nosotros de repente estamos en el polvo ya, quisiéramos que te diga por tu nombre María, Juan, cualquier nombre, hermano, que podemos tener cada uno, nos va a decir por nuestro nombre y apellido, y si tú lo has amado a Dios, hermano, te vas a resucitar. Tenlo por seguro, porque aquí en esta parte de esta historia de Lázaro, vemos 2 cosas, María y Marta. Marta le dice, cuando llega Jesús, le dice Jesús, Señor, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira la forma como le habla Marta. ¿Y quién era Marta? Ya le había dicho Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y de repente tú y yo podemos ser un Marta, que estamos afanadas con tantas cosas en este mundo y no buscando a Dios. Pero María está en el versículo 34 del capítulo 11 de San Juan, dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, quiso primero, se postró a sus pies de Jesús diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Interesante, vemos 2 personas siendo hermanas de Lázaro, cómo tú te diriges. Tienes que doblar tus rodillas, tienes que adorarle a Dios y eso es lo que Dios quiere. Porque el enemigo no quiere que adores, hermano, a Dios.
porque el enemigo quiere tenerte secuestrado. Y es por eso que estamos en estas circunstancias tan importantes de la resurrección. Hermano Carlos, ¿algún comentario ya quizá para terminar? Aquí dice, ¿qué razón da Jesús a sus discípulos ya de repente? Ya para ir cerrando este tema maravilloso de la resurrección, querido amigo, querido hermano que nos estás escuchando y viendo en estos momentos, solamente queda saber que Jesús es la vida. Que lo que pasó con su mejor amigo tenía un propósito. La Biblia lo menciona en Juan 11:4, ¿no? Para que el Hijo de Dios sea glorificado. Tal vez los discípulos no entendían, tal vez tú no entiendas ahora el por qué sucedió esto. La muerte duele, queridos hermanos, sí, porque todos hemos perdido a alguien en esta pandemia y es duro, es duro. Pero recuerda, querido amigo, querido hermano, no temas, cree solamente. Y muy pronto veremos a nuestros amigos, familiares, hermanos que alguna vez se sentaron a nuestro lado, que ahora el Señor los ya ha llamado al descanso. Y lo veremos como se fueron, sonriendo, y ya lo veremos de nuevo. Pero querido amigo, la carrera todavía continúa. No te detengas. ¿Duele? Sí. ¿Vamos a llorar? Claro que sí. Pero querido amigo, ya confía en Dios. Entrega tu vida a Él. No dejes para mañana entregar tu vida a Jesús. Porque no sabemos cuándo seremos llevados a aquel sueño que todos tendremos que pasar. O bueno, o como Elías, y como no, que no lo pasaron. Yo quisiera pasar así como Elías, no, pero tarde o temprano nos llegará el momento de descansar. Querido amigo, no vayas al descanso sin haber entregado tu vida a Jesús. Es mejor que lo entregues ahora que puedes caminar, ahora que puedes respirar, porque luego ya será más adelante. Gracias, Carlos, por este comentario y por el repaso de la lección que estamos ya casi terminando. Pero hablaste algo muy importante de Elías y de Moisés. Y vamos a explicarle que esos dos personajes que fueron pues fieles a Dios, Moisés representa a todos los que murieron a través de la historia, ¿no? Desde el Génesis hasta nuestros días, los creyentes, los que aman a Dios, los que siguen, los que son sus discípulos, los que adoran a Dios. Entonces los que murieron van a resucitar, como dijo nuestra hermana Iraima. Ellos son como dice, las primicias que ya hubo resurrección, y es por eso que ya lo encontramos en la transfiguración a Moisés. Pero en el caso de Elías es un caso especial. Será cuando Cristo venga, muchos como tú que estás vivo todavía, si en este tiempo viniera Jesús, ellos no verán la muerte, hermano. Entonces Elías representa a todos los que nunca vieron la muerte, pero sí han estado perseverando, sí han estado, hermano, ahí siguiendo día tras día a nuestro amado Jesús. Así que te invito, amigo, que no le temas la muerte, porque la muerte, como dijo ya Carlos, es un sueño. Y la Biblia lo confirma porque lo dijo Jesús. Y yo creo en Jesús y estoy seguro de Jesús, de que solo es un sueño porque nos va a despertar. Muy bien, hermana Iraima, ¿algo más que quieras decir para terminar? Sí, realmente es hermoso, ¿no? Cuando el Señor nos llame por nuestro nombre en ese día hermoso. Y es que el que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la hermosa promesa que hoy nos está haciendo el Señor. El poder de esa palabra que tuvo al crear este mundo es el mismo poder de ese Dios que va a tener para decir tu nombre en ese gran día. Que el Señor les bendiga.